Estamos al mismo tiempo resolviendo el default del año 2001, estamos al mismo tiempo resolviendo el default del gobierno anterior por bonos que se dejaron de pagar, que el gobierno anterior había reestructurado, y estamos al mismo tiempo volviendo al mercado para, con los procedimientos y con los recursos que vamos a obtener en esta emisión de deuda, tener fondos para el plan de infraestructura que nos va a permitir más empleos, mayor conectividad en el resto del país, y también para ir financiando un déficit que vamos a ir bajando de a poco, para que nadie crea y nadie piense que estamos en una etapa de ajuste. Estamos, al contrario, como bien dijo el jefe de gabinete, poniendo el foco fiscal en los más débiles, en los más vulnerables, como lo anunció el presidente este fin de semana. Bueno, ya escuchábamos a Alfonso Pratgay, acá lo vamos a escuchar a Alberto Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches, gracias por haber venido. ¿Tu apreciación respecto de las palabras de Pratgay? Me parece que ese fue un buen trabajo. Yo creo que es lo que por ahí podemos elogiar de la gestión económica, el acuerdo con los holdouts y lo que han hecho. ¿Qué parte negativa ve uno en esto? Sí. Que en verdad la mayor fortaleza de la economía la están rompiendo, que es el bajo nivel de endeudamiento. Y en verdad esta emisión de deuda es la emisión más alta de los últimos 20 años de países emergentes. Pero ¿estás de acuerdo? ¿No pensás que es contraer deuda para pagar deuda? No. Digo que es verdad que han tenido una buena recepción en los mercados, pero obviamente en mercados donde la tasa de los Estados Unidos tiende a cero, es razonable que estén contentos de conseguir una tasa del 7,14%, más o menos aproximadamente, ¿no es cierto? Por eso me parece que obviamente los inversores, hay que entender que los que compran bonos no son inversores productivos, son inversores especulativos. Claro, son especulativos. Son todas inversiones especulativas, todas inversiones especulativas que tienen una tasa altísima. Y además un país donde la relación deuda-PBI es muy favorable, porque la Argentina hoy en día debe tener una relación deuda-PBI donde la deuda debe representar el 45-46% del PBI, o sea que mucha certeza de cobro tiene el que compra esos bonos. Y a una tasa altísima, porque por encima, más allá de que es una tasa baja en relación a lo que venía consiguiendo la Argentina, es una tasa altísima teniendo en cuenta el contexto internacional, lo que se paga internacionalmente. Claro. Ahora, ¿esto tiene que ver con que vengan más inversiones al país, con que tengamos acceso al mercado internacional, con los créditos y, por otra parte, con que se pueda bajar la inflación en el segundo semestre? No. Esto tiene que ver con, por un lado, pagar a los holdouts, que se lleva la mayor parte de ese dinero. ¿Había que pagarles? Había que pagarles. Había que pagarles, eso es una sentencia condenatoria que tuvo en 3 instancias condenada Argentina. Inexplicablemente Cristina no lo resolvió, lo pudo haber resuelto ella. ¿Se negoció bien o podríamos haber negociado mejor? Yo creo que la capacidad de negociación estaba muy acotada. ¿Por los tiempos? Y porque ya habíamos perdido en 3 instancias y la Argentina había quedado en una posición de confrontación muy antipática. Pero me parece que se hizo, creo que lo mejor que se pudo hacer. ¿Yo lo hubiese hecho de la misma manera? No lo sé, pero yo creo que el margen de acción era muy bajo. Sí. El margen de acción era muy bajo. Ahora, mi pregunta iba a que cualquier signo político de cualquier gobierno, digamos, estaba apurado con los mismos tiempos. Sí, yo no sé, por ahí se podría haber negociado un poco mejor. Lo que yo quiero decir en favor de Pratgay es que el margen de acción que tenía era muy acotado. O sea, estamos hablando de una sentencia que en 3 instancias había estado en contra de la Argentina y que durante más de un año la Argentina se había negado a cumplir. O sea, había muy poco margen de acción. Ahora te pregunté, ¿esto va a servir para más inversiones, ingreso al mercado de capitales y bajar la inflación? Me dijiste que no. No, la mayor parte de esto es para pagar a los holdouts. Sí. ¿No? 12.000 y pico de millones es para pagarle a los holdouts. Los 4.000 restantes es para aliviar el déficit fiscal. O sea, el enorme déficit que tiene el país, que debe estar rondando hoy en día en 7 puntos, bajará un poco y se pagará con estos ingresos, con estos dólares que ingresan. Seguramente el gobierno utilizará esto para reactivar la obra pública y me parece que eso está bien porque el gobierno ha puesto la economía en un nivel de recesión realmente preocupante. Vamos a ver cómo lo usan, pero me parece que en principio es solo para bajar déficit y para mejorar la inversión en obra pública. ¿Cómo ha venido? Ahora, eso no tiene nada que ver con nuevos inversores ni tiene nada que ver con la inflación, porque la inflación tiene básicamente un detonante, que es el nivel de déficit cubierto con emisión. Y eso hasta acá se ha mantenido constante. Y para un inversor
hace falta el contexto donde se invierte. Este es un país con 7 puntos de déficit fiscal, con tasas de interés superiores al 38%, con una recesión evidente, con una inflación de más de 30 puntos. Ese no es un buen contexto para invertir. ¿Qué evaluación haces del gobierno de Macri hasta el momento? No, yo tengo una imagen pobre realmente del gobierno, muy pobre. Me parece que, la verdad que si estos eran los CEOs que venían a arreglar el problema del Estado, estamos en problemas, ¿no? Si estos eran los más capaces. Creo que es un gobierno... ¿A qué CEOs te referís? A los que nombró Macri, ¿no? Pero Macri... de Alfonso Pratgay hablaste No, bastante Alfonso bien. no, yo empiezo por aclarar que me comprenden la general de la ley porque es mi amigo y le guardo aprecio. Pero no me parece que sea el caso de Alfonso. Me parece que hay un montón de... Alfonso es en esencia un buen técnico, no un buen político, un buen técnico. Pero me parece que hay en torno al macrismo una serie de CEOs que hasta acá no han demostrado una buena gestión. Digo, la brutalidad con que se resolvió el problema tarifario no habla de un buen CEO. O sea, Aranguren evidentemente es un mal ministro. Lo resolvió, como alguna vez dijo Massa, entrando a la sala de operaciones con una motosierra. Uno podría buscar muchos elementos. Yo digo siempre lo mismo. Teníamos un problema de déficit fiscal. Macri en la primera semana de gobierno decidió dejar de cobrar 4.000 millones de dólares a los empresarios de la industria, del campo y de la minería, que es el sector más privilegiado. 4.000 millones de dólares dejó de cobrar. Y 4.000 millones de dólares dice Aranguren, que es lo que nos va a cobrar a nosotros los ciudadanos para terminar con los subsidios. Entonces yo no puedo entender cómo es esa ecuación, donde los que más tienen dejan de pagar y todos los ciudadanos tienen que poner esa plata. Y más allá de lo técnico, digamos, que se puede entender de las tarifas, de equiparar, por ejemplo, lo que se cobraba en Buenos Aires con el interior, de un retraso también, digamos, respecto de la prestación de los servicios en cuanto a costos fijos que tienen las empresas que los prestan y demás, hay un tema que tiene que ver con el bolsillo de la gente, ¿no es cierto? Sí, que no resiste, por eso estamos en el problema recesivo que tenemos. Sí. Ahora, cuando yo hago mención a estos 4.000 millones, en verdad Macri podría haber dicho al campo: te voy a ir bajando las retenciones paulatinamente y paulatinamente ir corrigiendo las tarifas. Pero todo lo que le regaló al campo, a la industria y a la minería, se lo cobró a la gente. Eso es realmente, en términos de prudencia política, una bestialidad. Una bestialidad. Ahora, haber pensado en las divisas para que de alguna manera todavía no se deshicieran, todavía no liquidaron las cosechas anteriores. Digo, yo cuando pensado escucho, como un toma y daca? No, yo creo que Macri tiene una base o de ingenuidad o de complicidad, no sé muy bien, con el sector empresario, con el sector financiero de la Argentina, donde les habla. Yo por momentos, ayer usé una frase, por momentos parece un manual de autoayuda Macri. Le habla a la gente de la felicidad, de la alegría, del futuro. Y en verdad lo que nosotros queremos son soluciones concretas frente a los problemas que tenemos. De eso no habla. Yo creo que no habla porque no lo tiene muy claro. Yo nunca lo consideré a Macri un hombre muy capacitado. Creo que no lo tiene muy claro. Pero me parece que es hora de que él podría hacer el esfuerzo de estudiar un poco y darnos respuesta a muchas cosas. ¿A qué le falta sobre todo respuesta? Al tema económico, le falta muchísima respuesta. O sea, Pratgay se puede esforzar muchísimo explicando la economía. Si Aranguren decide hacer esto con las tarifas, a Pratgay lo único que le genera es una enorme recesión. Bueno, Pratgay lo que dijo sí, que es la inflación, digamos, va a ser alta en abril. No dio cifras. Yo recién decía, hablando con economistas, consultoras privadas, más o menos estiman un 6,5%. Sí, claro, porque, digamos, va a ser alta en abril por las tarifas. Hay que explicar que lo que Alfonso dijo, que iba a ser la inflación de un año, la va a haber logrado en 4 meses. Y ahora, ¿cómo van a bajar la inflación? Que sí, Pratgay mencionó en varias oportunidades, más cercana al 1% que al 2%. Pero tiene razón. Eso va a pasar en el segundo semestre, ¿sí? Eso es verdad, va a pasar por la formidable recesión en la que vamos a entrar. O sea, lo que Alfonso del consumo. Claro, cae tanto el consumo que los precios tienden a estabilizarse porque si no, no venden nada. Ahora, esto que Alfonso... Pero con eso baja producción, baja todo. Claro. Bueno, ¿y por qué tenemos 1.500 suspendidos en Fiat, 2.400 despedidos en Atucha? Por esto. ¿Se hace cargo el gobierno de los despidos o no? A mí me parece que para Macri el tema del trabajo es un costo. Él siempre lo definió como un costo. Y por lo tanto es una ecuación. Los costos nos dan que la gente se vaya. Es así. ¿Se maneja como empresario siendo titular ejecutivo? Bueno, yo la verdad no lo culpo. Él se crió en esa lógica y bueno, es su lógica. Digo, tal vez para una empresa funcione,
para el Estado no, porque el Estado tiene otras lógicas de funcionamiento. El Estado, un CEO elige un sector del mercado, su producto lo dirige a ese mercado y trata de obtener ganancias en ese mercado. ¿De acuerdo? Sí. Yo produzco ropa de gente joven o ropa de mujer, me dirijo a las mujeres, a un sector etario de las mujeres y a ellas les vendo. En el Estado uno no puede hacer eso, porque en el Estado no puede seleccionar. El Estado se tiene que hacer cargo de todos, sin beneficio de inventario. Esto le cuesta mucho entenderlo a los CEOs, porque no están preparados, no es que es mala gente, simplemente no están preparados para eso. Y esto se ve permanentemente en la gestión de Macri, permanentemente. Y me parece que le está trayendo los primeros dolores de cabeza. O sea, cuando uno ve las encuestas y Macri ha caído 10 puntos de imagen en un mes, tiene que ver con esto. Y que a la gente le digan, hemos conseguido que en Nueva York haya una oferta de 60.000 millones de dólares para pagarnos 7 veces la tasa del bono americano, y eso es razonable. ¿Qué esperamos que ocurra? Digo, si yo voy y ofrezco un bono que va a rendir 7 veces más que el mejor bono del mundo, obviamente que me lo van a comprar. Si además me doy cuenta que el que me lo vende es alguien que con la mitad de lo que produce en un año me lo paga, le compro, si tengo ganancia asegurada. Le comprás. Claro. Bueno, vos dijiste que ayer cuando le habló a los 100 empresarios parecía más vale un hombre haciendo referencia a un libro, ¿no?, de autoayuda, ¿no? Sí. Pero de alguna manera no apretó también a los empresarios, dijo algunos pusieron primera, otros no, como que algunos estaban con el proyecto, ¿eso otros no. No sé, esto es una pregunta. Después, por ejemplo, que el gobierno era el responsable primario de la inflación, pero también los empresarios, que cada uno tenía que cuidar a los empleados, o qué mirada tenés respecto a esas palabras. En favor de Macri, lo que voy a decir, estos son los empresarios que nos tocaron en la Argentina. ¿Ok? Casi todos con cuentas offshore. Recién hablaba con Agustín. Así se explica por qué tenemos más de 200.000, 250.000 millones de dólares girando por el mundo. Así salen en empresas offshore. Ayer todos los que estaban en primera fila, escuchándolo supuestamente con atención a Macri, todos tenían sus empresas offshore, todos sacan dinero de la Argentina. Bueno, esto es lo que le pasa a la Argentina. No le voy a cargar a Macri eso, porque esto lamentablemente es parte de la cultura empresarial argentina. Y muchos defienden los sí, offshore, sí, claro. No, porque muchos defienden su plata. Claro. Y defender su plata quiere decir, déjenme constituir una empresa offshore donde pueda licuar los impuestos que debo pagar o eludir los impuestos que debo pagar. Ahora, eso es una definición de los empresarios, no le voy a cargar las tintas a Macri. Lo que me parece es que a semejantes personajes no les puede decir que pongan primera, porque eso es una payasada. Porque los que le llevaron la inflación a los límites que se lo llevaron cuando Macri renunció a los precios acordados, fueron esos mismos empresarios. Algunos parientes del secretario de Comercio. Entonces, lo que digo es que en el control de la economía, en el control del Estado, uno tiene que tener un diagnóstico exacto, debe actuar con toda exactitud frente a quien debe actuar y debe ser duro. O sea, no es verdad que la política sea un problema de permanente consenso. A veces la política siempre es confrontación. Lo que pasa es que la confrontación no debe ser brutal, no debe ser pero siempre es confrontación. ¿Cómo voy a consensuar yo con alguien que deje de ganar plata si lo único que le importa es montar empresas para ganar plata? Eso es imposible de hacer. Bueno, Macri cuando habla, yo lo escuchaba, la verdad parecía un predicador. Digo, ¿le va a hablar así a Bulgeroni, que negoció un gasoducto en Afganistán con los terroristas afganos? Digo, ¿cómo? Pero ese hombre sabe de qué se trata la discusión. ¿Cómo le va a hablar así? ¿Cómo le va a hablar? ¿Cómo le va a decir pone primera? Por favor, es casi un chiste. Habla a hombres que conoce muy bien, que pertenecen a mundo empresario. Bueno, es que les habla así porque ese es su mundo. Y a su mundo no le puede hablar como le estoy hablando yo. Alberto, Cristina Fernández de Kirchner volvió al escenario político. Está bien que la trajo a Buenos Aires una causa judicial, pero ella yo creo que Cristina es un fenómeno que merece ser atendido. Sí. ¿Fenómeno de qué naturaleza? Político. Un fenómeno político que no puede soslayarse. La verdad, yo siento que muchos quieren hacerla parecer a Cristina como alguien terminada, y Cristina no está terminada. Todo el mundo sabe las diferencias que yo tengo con Cristina. Yo he sido crítico del gobierno de Cristina, y yo siempre digo que Macri carga con la herencia que Cristina le dejó una economía muy endeble, pero él la hizo mucho más endeble todavía. Entonces, dicho esto, yo no puedo negar lo que Cristina representa. Cristina hoy en día representa entre el 25 o 30% de votos de la Argentina.
Y todos se durmieron y todos pensaron que era una abuelita que estaba en Calafate cuidando a su nieto y que estaba esperando que se la lleven presa. Esto es Cristina. Vino, se arremangó y como toda su vida hizo, dio pelea. Y se concentró, tomó el centro de la escena política argentina. Hace una semana que solo hablamos de Cristina. Sí. Y veremos con quién se reunió Cristina, quién la atendió, quién dejó de atenderla. Hoy salió de recorrida también. Por eso, hoy anduvo en la Isla Maciel, ¿no? Sí, en la Isla Maciel, sí. Por eso, se reunió con un grupo de gente de la cultura que no es para soslayar. Ahí hay personajes importantes del mundo de la cultura. Entonces, yo creo que Cristina es una referencia política. ¿Es referente de la oposición? Bueno, es que ella se paró exactamente en el lugar donde enfrenta a Macri. ¿Porque había un vacío ahí? No es que había un vacío. Yo creo que lo que objetivamente ocurre es que ella no está en funciones. Y los que están en funciones tienen que tener otra cautela. Entonces yo digo siempre que hay una oposición racional, que es una posición firme, es la oposición de Massa o la oposición de Margarita Stolbizer, y hay una oposición más visceral, que es la de Cristina. Ahora, claro, esa oposición visceral, cuando Cristina la plantea, yo me siento bastante identificado con eso, más allá de todas mis diferencias. Sí, más allá de todas mis diferencias, porque yo no me olvido. Claro, digo, porque si no empiezan enseguida a tuitear que yo me voy al frente para la victoria. No, ¿y de qué no te olvidas? Y yo no me olvido, a mí me hubiera gustado que Cristina explique un poco más todas las imputaciones que pesan sobre ella. Yo quiero que alguna vez Cristina diga, hice mal en creerle a Moreno, por creerle a Moreno metí al país, hundí al país en esta inflación. Yo me gustaría que un día Cristina me explique por qué Vudú, por qué la defensa de Vudú, por qué estatizamos una empresa para encubrir a un vicepresidente. Yo quiero que me explique estas cosas. Tal vez yo no sé si tener razones, pero me encantaría que me los explique. Bueno, esos son déficits que yo veo en Cristina. Ahora, de ahí a decir Cristina no existe, no. Cristina existe, está muy presente, apareció una vez, un día de lluvia, un día de semana, a las 10 de la mañana, la acompañaron a prestar declaración indagatoria y juntó decenas de miles de personas, por más que se empeñen en decir que fueron unos poquitos. Eso no es la cámpora, decenas de miles de personas. A los 2 días se llamó a los intendentes, faltaron 3 intendentes. Entonces, si uno no toma dimensión de lo que Cristina representa, y bueno, se equivoca. María Belén, sí. El secreto de la política es el arte de manejar la realidad. Lo único que no podés es negar la realidad. Cuando negas la realidad... La política es ciencia y es arte, eso seguro. Y básicamente opera sobre la realidad. Entonces lo que no podés hacer es negar la realidad. Voluntariamente decir la realidad es otra. No, siempre sobre la realidad hay que hacer un diagnóstico. Exactamente. Y sobre eso se actúa. Mirá, exacto. Tanto opera sobre la realidad, es que los conservadores tienden a mantenerla. Este es el único país donde los conservadores se llaman Cambiemos. Es rarísimo. Pero en general los conservadores tienden a conservar la realidad, ¿no? Sí, bueno, parte de la locura argentina. Pero los conservadores tienden a sostener la realidad. Los reformistas tienden a cambiarla dentro de las reglas instituidas. Eso es un poco el radicalismo y el peronismo. El troquismo, con respecto al amigo Pitrola, tiende a cambiar drásticamente. Otro invitado para el debate. Yo tengo la ventaja de verlos acá enfrente. Los troquistas tienden a cambiarla drásticamente, con reglas revolucionarias, cambiando un orden por otro. Bueno, todos operan sobre la realidad. Todos resuelven cuál es la realidad como punto inicial para ver qué es lo que hay que hacer. Y a mí me parece que lo que yo veo en el gobierno es que tienen una realidad ficticia. O sea, creen una realidad y eso no se condice con lo que todos los demás vemos. Alberto, las declaraciones de Cristina también han sido fuertes, porque si bien a ella se tiende a acusarla de asociación ilícita, digo, una pretensión en el expediente que leemos de parte del fiscal, ¿no es cierto? En base a la imputación puede ser que esto lleve a procesamiento, no sabemos, se habla mucho sobre lo mismo, todavía no se expidió el juez federal Bonadío, pero sí ella hizo declaraciones de aspecto del actual gobierno, de que algunos funcionarios cuando eran empresarios también firmaron contratos con la compra, exacto, el dólar a futuro, que es la imputación justamente que a ella le cabe. ¿A vos te parece que hubo una asociación ilícita? No, todo eso es un disparate. Sí. A ver, el dólar a futuro fue una pésima decisión política, que le costó al país muchos millones de pesos. ¿Y por qué se hizo? Bueno, pregúnteselo a Kicillof, yo no sé quién lo resolvió, a Banoli, no sé quién, pero fue una pésima decisión política. Ellos dicen por una cuestión de estabilidad, de evitar corrida cambiaria. Bueno, ahí va esto. Ese es el justificativo, digamos, del gobierno anterior. Fue una pésima decisión política
tan horrible como la decisión política de Sturzenegger de pagar 38% de tasa por las LEVAC, llevando la tasa de las pymes a 65 puntos anuales. ¿Cuánto perdemos con la decisión de Sturzenegger? Perdemos miles de millones de pesos pagando tasas de interés. ¿Para qué? Para frenar el dólar. Sturzenegger quiere frenar el dólar y Cristina quería parar la inflación. Tomaron cada uno en su lugar una decisión que yo creo políticamente errada. Ahora, si Cristina va presa por asociación ilícita, yo mañana lo denuncio a Sturzenegger, a Prat Gay y a Macri por asociación ilícita. Porque están haciendo lo mismo con otra lógica, pero exactamente lo mismo. Le están generando al país una pérdida semejante con la misma lógica. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Para que todo el mundo entienda. Ni el Banco Central de antes ni el Banco Central de ahora cometió un delito. Son medidas políticas espantosas, pero no son delitos. No todas las decisiones espantosas son delitos. El incumplimiento de un contrato es una decisión o una actitud absoluta y profundamente inmoral, pero no es un delito. Delitos son cosas muy acotadas. Querer llevar la responsabilidad de una decisión política equivocada hasta la presidencia de la Nación es una de las peores cosas que yo vi en mi vida. Y yo confío en que el juez Bonadío, que es un hombre de mucha experiencia, reflexione. Esto es un disparate. Fue un disparate la denuncia, fue un disparate que se abra la causa y fue un disparate que la citen a la expresidenta a prestar declaración indagatoria. Insisto, y no quiero caer en otros detalles, ¿no? Porque el detalle último es que como se trata de un delito contra el patrimonio, el delito de la administración fraudulenta, el delito se perfecciona el día que se paga, o sea, el día que se produce la pérdida. Bueno, el que pagó fue Sturzenegger, con lo cual sería cómplice también del delito. Entonces, yo lo que diría, autor no cómplice, yo lo que diría es que volvamos a tranquilizarnos todos, prestemos atención a lo que en justicia corresponde y bueno, entendamos que hay decisiones políticas que por erradas que sean no son delitos. Alberto Fernández, muchísimas gracias. No, gracias, María Belén, un placer. Bueno, vos me presentaste parte de la mesa ya. Sí, perdón. A ver, pero vos los podías ver cómo estaban sentados, sí. ¿Qué tal? Porque se iban sentando a medida que íbamos hablando. Agustín Rossi, diputado de Parla Sur por el Frente para la Victoria. Tal como le va. Néstor Pitrola, diputado nacional del Frente Izquierda. Está José Luis Pallares también, senador provincial del Frente Renovador. Eduardo Cáceres, diputado nacional por el PRO. Y Luciano Fernández, de ATE Capital. El paro